El año pasado 500 microrrelatos de 21 países se presentaron al concurso de microrrelatos con temática muy concreta, las fiestas de San Fermín desde los diferentes puntos de vista. Este año se vuelve a presentar esta quinta edición ya del concurso de microrrelatos. Hoy Carlos Erice, que es escritor y miembro del jurado, nos acompaña para hablar de esta iniciativa que ha calado hondo, que se va a convertir en breve ya en una tradición, que el año pasado, por cierto, ganó un navarro, Alberto Eransus, y veremos a ver qué ocurre este año. Carlos Erice, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Maya. Bueno, da gusto hablar de San Fermines, ya en pleno mes de mayo, se acercan las fechas más internacionales. Ya están poniendo la tómbola, ya tenemos carteles. Pues ahora tenemos también el concurso de microrrelatos, efectivamente, que se prepara este año, se ha preparado con ilusión y a la espera, por supuesto, de superar, ¿no?, las cifras del año pasado. Sí, el tema de la participación, por supuesto, es muy importante para este certamen, pero desde luego las cifras, como estabas comentando, el año pasado fueron casi 500. Comentábamos antes, ¿no?, que ayer consulté y desde el día 1 de mayo que está abierto el plazo ya son casi 100 los que hemos llegado y todavía falta todo el mes de mayo hasta el día 31 que terminaría el plazo. Entonces estamos en las cifras del año pasado, si no incluso superiores, ¿no? Entonces vemos cómo, lo que dice, se consolida este certamen. Efectivamente. Vamos a ver cuál es el perfil de las personas que han participado, tanto por nacionalidades, quizá por intereses también, porque la temática es una, San Fermines. Así es. Pero se puede abordar desde cualquier punto de vista, ¿no? No solo el meramente festivo, o el encierro, o la plaza de toros, sino también los valores que genera la fiesta, la solidaridad, bueno, la alegría compartida. Entiendo que todo eso sirve. Todo eso que has comentado y muchísimas más cosas que rodean nuestra fiesta se reflejan cada año, ¿no?, en los relatos que se presentan. Me habla sobre el perfil. Evidentemente un altísimo porcentaje es de gente de Pamplona, de Navarra, que conoce la fiesta de siempre, pero también, como comentábamos antes, un certamen internacional abierto a todo el mundo y se reciben muchísimos microrrelatos desde América Latina. Y muchos, curiosamente, también, y son muchas veces de los más emotivos, de hijos o nietos de inmigrantes que nos cuentan su experiencia desde su punto de vista de meros oyentes, ¿no?, de sus antepasados, ¿no? Entonces, bueno, pues, como dices, hay muchísima temática en torno a San Fermín y de todos esos nos llegan los microrrelatos. Claro. Además se está difundiendo muchísimo, ¿no?, a través de las redes sociales, llega al ámbito nacional, internacional, foral, bueno, pues a todo nuestro país y a través también, muy especialmente, de este blog que estamos viendo ahora en nuestras pantallas. Háblanos un poco de cómo se generó esta idea del blog y, bueno, ¿qué interés puede suscitar también? Bueno, pues esto es una tontería, vamos a denominarlo así, que se nos ocurrió hacia 2007. Las personas que promovimos este blog somos socios de la Peña de Itasuna y hablábamos que sí, que manteníamos el contacto durante el año, el contacto físico, presencial, pero que nos gustaría mantener un contacto diario. Y pues uno propuso que a través de Internet podría ser una buena idea poner en marcha un blog sobre San Fermín con ese carácter de blog de actualización diaria, con noticias, historias, anécdotas, pensamientos sobre la fiesta, ¿no? Entonces, desde 2007-2008 está en marcha. Ya te digo, diariamente publicamos alguna noticia o algún chascarrillo o anécdotas sobre la fiesta. Y ya, pues bueno, como parte de la actividad del blog, en una reunión de seguimiento del blog, es decir, en una cena en la Peña, se nos ocurrió la puesta en marcha de un certamen literario, ¿no? Existen certámenes, pues el de cartel de San Fermín o de fotografía, y echábamos en falta algo relacionado con la literatura, ¿no? Como has comentado, pues yo soy escritor y, bueno, a todos los que trabajamos en este blog nos mueve la pasión por la literatura y decidimos poner en marcha esa iniciativa, ¿no? Con éxito, está pues claro. Pues sí, ya estamos en el quinto año. Exacto. Bueno, 204 palabras tienen que tener los microrrelatos, pueden ser en castellano, euskera y en e inglés, ¿verdad? Esas son, bueno, pues básicamente las bases, los premios. Así es. Sí, este año el ganador se llevará 1.000 euros, que estará compuesto parte del premio en metálico y otra parte por productos facilitados por nuestros patrocinadores, ¿no? Aquí tenemos que agradecer que desde el primer año las bodegas Príncipe de Viana se dieron cuenta de que era muy interesante para su marca ligarse al mundo de la cultura, a San Fermín y a la literatura, y desde entonces no nos han fallado nunca, colaboran con nosotros tanto con esfuerzo económico como humano. Y también este año pues se añade Eroski, hay otros colaboradores, pues como el nuevo casino principal, donde tendremos, celebraremos ahí la lectura del fallo.
Villa McLuhan, que colabora Sí. con las labores de comunicación del certamen, CCI en temas de traducción, y posiblemente me esté olvidando a alguien, así que pido Sí. perdón. Pero Eso, se han sumado ya más empresas, eso efectivamente, quiere ¿no? decir que la repercusión es importante y que las empresas apuestan Pues claramente sí, por ello, ¿no? y es de agradecer, ¿no? En estos tiempos Sin pues, duda. que nos apoyen, ¿no? Sí, efectivamente. El 31 de de mayo. mayo es cuando se lee el fallo, No, ¿verdad? 31 de mayo finaliza el plazo Finaliza el de plazo, recepción de efectivamente. obras. ¿Cuándo se va a saber exactamente quiénes son los ganadores? Pues si no me equivoco es el 13 de junio, que es jueves. Sí. En las 4 ediciones anteriores, y este año repetiremos, celebramos un acto abierto al público, que por supuesto estáis invitados en Ahora Televisión, en el que se procede a la lectura de los 10 relatos que han sido seleccionados como finalistas. Además es un acto, bueno, siempre se habla de actos entrañables cada vez que hablamos de San Fermín, Claro, pero claro. este es uno más, ¿no? Sí, en el que personajes más o menos anónimos relacionados con la fiesta leen cada uno de estos textos, ¿no? Claro. Y finalmente pues se anuncia quién es el relato ganador. Y luego con esos relatos que se hace una publicación, Sí, ¿no? Con la, por es la que supuesto, tengo yo en mis manos. efectivamente, tienes el ejemplar que Eso recopila es. los 10 microrelatos finalistas del año pasado, que se distribuyen, pues bueno, pues por ejemplo, nuestros patrocinadores a sus clientes se los hacen llegar, distribuimos también a través de peñas, alguna librería, algún hotel nos suele pedir, y luego también, pues bueno, pues para aquellos a los que no les llegue el formato físico, también en nuestro blog, en blogsanfermin.com, puedes descargarte en formato PDF este libro que, como lo estabas comentando, pues bueno, es muy agradable, es muy bonito en cuanto a lo que supone, ¿no? de sanferminero y de literario, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a recordar, para que nos hagamos un poquito a la idea y nos pongamos en situación, el microrrelato sanferminero del año pasado, firmado, Sí. como decimos, por Alberto Eransus. Eransus. ¿Qué contaba? ¿Podríamos leerlo Sí, brevemente? si quieres. Venga, vamos a leerlo. Tenemos un minutillo. Sí. Carlos, son 200 palabras. Yo creo que podemos, Sí, ¿no? O al menos. se titulaba 7 centímetros. Venga, adelante. En una terraza de la Plaza del Castillo, casi vísperas de fiestas, recordó la advertencia del médico que aún retumbaba en su cabeza. Nada de alcohol, tabaco, comidas grasas, sobresaltos, altas temperaturas, espacios concurridos ni multitudes. Tranquilidad y buenos alimentos. No podía ser ni quería creérselo. Solo pensar a lo que debía renunciar le entraban ganas de llorar. El almuerzo del 6 con la cuadrilla, la lluvia de champán en el chupinazo, la comida del 7, la sangría taurina en la solanera con la peña, las noches y los días fluyendo en tiempos y modos sanfermineros. Pero, sobre todo, por encima de estos actos, lo que más amaba, el encierro. Estos sí que se subrayaron. Nada de actividades intensas ni deportes de riesgo. Apurando el café, notó en el bolsillo del pantalón algo que le incomodaba. Era un sobre. Al abrirlo, sus ojos empezaron a nublarse. Era el abono de los toros, completo. Detrás de la entrada del 14, otro papel, distinto. Una foto en blanco y negro, borrosa, en la que se adivinaba una forma de 7 centímetros. Mientras unas lágrimas se aventuraban sobre su incipiente tripa, esbozando una sonrisa, se consoló pensando: tú me darás 1000 alegrías en los próximos Sanfermines. Bueno, pues ¿Qué te es parece? muy bonito, la verdad, Sí. El microrrelato ganador del año pasado. Veremos a ver qué leemos, ¿no? La semana siguiente, Sí. por ejemplo, cuando se conozca ya el premiado a principios de Sí, hacia junio. el 13 de junio será este acto que Efectivamente. comentábamos. Muy bien, pues Carlos Erice, muchísimo éxito. Ojalá sean muchísimos, ¿no? Centenares de relatos los que recibáis este año. Gracias, de verdad. Gracias a Por vosotros. este gracias a ti, Amaya. apunte en rojo y blanco hoy en nuestro programa a las 5:10. Les contamos una historia que nada tiene que ver, desde luego, con la fiesta, pero sí con la solidaridad, o al menos, bueno, el ejemplo que supone este caso. Hablamos de un criador de perros en Galicia que antes vendía sus cachorros a más de 300 euros. Ahora, debido a la crisis, tiene muy difícil venta, por supuesto. Bueno, pues los animales tienen difícil venta, los animales que cría. Entonces, lo que hace es regalarlos. La historia de José Ramón es la de muchos otros, con un negocio que creía rentable y una crisis que devoró sus sueños. Yo llegué a un extremo que ahora mismo no tengo yo ni dinero ni para comer yo, casi. En estas instalaciones ha llegado a tener más de 100 perros de diferentes razas. Ahora nadie los compra y los perros comen cada día. Se cuidan dentro de lo posible. Ahora este criador no puede seguir manteniéndolos y quiere reiniciar su vida. Por eso pide ayuda para buscarles un hogar y no tener que sacrificarlos. Por lo menos que acaben su vida
buenas manos, vaya, en gente que los pueda cuidar. Quédame un pastor alemán. En un par de días ha recibido cientos de llamadas y visitas. Venía un poco a mirar para, si es posible, adoptar algún perro o colocarlo por algún vecino, algún familiar. Son muchos los vecinos que se acercan para llevarse alguno. Un perro para la niña, un pequeñito así para la niña. El Sarpey necesita los cuidados. Este Sarpey ha tenido suerte y se ha cruzado con Mari Carmen para comenzar una nueva vida. Yo ya tengo 2, a nosotros uno más no nos hace nada y a él pues por lo menos que no lo sacrifiquen. Pero aquí aún quedan muchos perros esperando un futuro mejor fuera de estas jaulas. Bueno, pues ese es el ejemplo curioso, ¿verdad? Y interesante, desde luego, y queríamos contarlo también en el programa. Abrimos ahora una ventana al ámbito de la salud y hablamos del asma, porque son muchas personas que lo sufren realmente, esta enfermedad o estos síntomas, ¿no? Más de 30.000 navarros tienen esta dolencia. Hoy saludamos al doctor Valentín Alcina, pediatra. Con él queremos hablar precisamente del asma, ¿no? Exactamente qué es, qué factores lo desencadenan, si tiene cura, cuáles son los síntomas. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Bueno, pues ¿qué es el asma y por qué se genera? ¿Cuáles son los síntomas principales? Casi lo más sencillo de la pregunta ha sido cuáles son los síntomas, ¿no? El por qué se genera, cómo se origina, no se conoce, ¿no? La historia natural del asma, se conocen muchos factores que están implicados, pero no se conoce exactamente cuál es el origen, porque en unos se desencadena y en otros no. Sí. De esto quería hacer esta pequeña introducción porque si me meto directamente con la definición de asma, entonces ya la gente no me va a entender nada. No, quiero decir que la definición, la complejidad de la misma en el fondo implica lo que va a ser o lo que resulta realmente luego la enfermedad. Es una enfermedad muy heterogénea, es una enfermedad que no solo es diferente según la persona a quien le toque, sino a la misma persona a lo largo de su vida puede manifestarse de formas diferentes. Claro. ¿A qué voy? En la definición de asma entra la parte de que es una enfermedad inflamatoria crónica. Ahí llega un aspecto que es persistente y crónica en el tiempo. No hay curación, pero sí que es cierto que hay remisión. Remisión que en ocasiones es completa, quiere decir que puedes tener 1 o 2 procesos o ataques de asma que llamamos y luego no volver a tener en tu vida ninguno más, ¿no? Pero sí que puedo, por los estudios epidemiológicos, decir que es una enfermedad que se produce fundamentalmente o que se inicia fundamentalmente en un 80-70% de los casos en la edad infantil. Por eso es podemos decir, una enfermedad pediátrica. Bueno, tiene el aspecto de inflamación crónica del aparato respiratorio y luego viene otro aspecto asociado a lo que llamamos hiperreactividad bronquial. Fíjese, utiliza la palabra asociado a, no causa de. Es muy prudente porque no se sabe muy bien a veces cuál es la unión entre una cosa y otra. Bueno, asociado a una mayor sensibilidad de los bronquios y que se manifiesta por sensación de ahogo, fatiga, presión en el pecho, dolor incluso, lo que llamamos disnea, respiración entrecortada, en ocasiones sibilancias, y esto se asocia a veces a una disminución del flujo expiratorio. Cuando tratas de sacar el aire de tus pulmones, te cuesta. Eso es. Que es reversible de forma espontánea o con medicación. Bueno, es una definición muy amplia que implica la heterogeneidad del cuadro y que implica a veces lo complejo del mismo. Claro, que no hay un patrón común a todas las personas, En ni absoluto, en la vida se sabe exactamente cómo valga la expresión, ¿no? Funcionar un poco esta dolencia, ¿no? Sí. Y el grado de prevalencia en la población infantil ha aumentado, ¿verdad? Sí, en parte sí, pero cuidado. Es cierto, hay 2 aspectos. Parece que ha aumentado, probablemente hay un factor dietético, de conservantes, etcétera, hay factores de contaminación ambiental, hay una serie de factores que pueden ir asociados, pero nunca se han demostrado exactamente. Pero es cierto que parece que ha aumentado. Pero por otro lado, y esto es interesante decirlo, se están disminuyendo las diferencias. Por ejemplo, el asma en lo que llamamos el mundo, la prevalencia en el mundo occidental, el mundo más desarrollado,
es mucho más alta, o era mucho más alta, que en países o en sectores como en Asia o en África, y ahora esa diferencia va desapareciendo. Todavía sigue siendo mucho más frecuente en nuestro ámbito, pero va desapareciendo. Ajá. ¿Y se puede controlar las crisis asmáticas? ¿Cómo se puede evitar, ¿no?, la aparición de esas crisis? De acuerdo. Por un lado, fíjese, en los factores que conocemos que pueden desencadenar el asma, también es probable, y es muy posible, que estén en relación con el origen del asma. Es decir, por un lado tenemos el origen y por otro lado el desencadenamiento de las crisis, de cuando notas que te fatigas, que te ahogas. Por supuesto, si en ocasiones conocemos cuál es la causa que lo desencadena, si es una causa alérgica, tratar de evitarla, y en otras ocasiones lo que tendremos es una medicación para tratarlo. Y esto es muy importante, si me permite, y muy rápidamente quiero separar en el asma dos aspectos. Uno, del tratamiento base. He dicho que es una enfermedad inflamatoria, por lo tanto, el tratamiento de base son antiinflamatorios, que evitan que tengas crisis o exacerbaciones. Y las exacerbaciones, es decir, la situación esa aguda de ahogo, es con broncodilatadores, con inhaladores de muy diversas formas, nebulizadores, medicación, que hoy se procura que sea por vía inhalatoria, más que con pastillas. Claro. Bueno, es la situación complicada, ¿verdad? Hay muchas personas que tienen esta dolencia. Decíamos al principio, unos 30.000 personas la sufren en Navarra, aumenta en el apartado infantil, en los niños, efectivamente, y bueno, pues se va, como comentaba Valentín, se está asemejando más o menos en la población de Oriente, de Occidente, se va extendiendo de la misma manera. Y es hereditaria, ¿verdad? Crónica y hereditaria. Perdón, cuando me ha dicho aproximadamente, aunque varía según las zonas, incluso en España, es un 10% de los niños entre 0 y 14 años padecen esta enfermedad, aunque es cierto que con el tiempo en muchos llega a quitarse las manifestaciones. Pero bueno, a lo que me preguntaba sobre... Sí, hereditaria. Hereditaria, crónica, sí. Eso es. Pero fíjese lo complejo de la misma, que los 4 aspectos que he dicho de la enfermedad se han demostrado que existen genes que actúan pues, sobre la inflamación, que actúan sobre la hiperreactividad, sobre esa mayor sensibilidad del bronquio, que actúan sobre los factores moduladores inflamatorios o que actúan sobre incluso cómo reacciona el organismo, los factores, el organismo ante determinadas sustancias. De ahí habrá oído la teoría de la higiene, ¿no? La teoría de la higiene, que en el asma está demostrado desde el punto de vista epidemiológico, pero no por análisis, es que cuanto más infecciones en principio tienes de niño, menos alergias tienes de mayor. ¿De acuerdo? Es la teoría, aunque no está comprobada epidemiológicamente, quiero decir, por grupos de poblaciones hay cierta relación en ese sentido. Es decir, que los genes abarcan, pero está claro que el gen en sí solo parece que no es suficiente y que hay un factor desencadenante o iniciador de esa enfermedad, que muchas veces es complicado conocer. ¿Y hay esperanza de curación para los asmáticos? Se está investigando mucho en ello, verdaderamente, bueno, ¿se puede pensar en esa posible erradicación? No, fíjese, yo lo enfocaría lo enfocaría de otra forma. Es decir, hoy en día el asma está perfectamente y se puede controlar en el 99,9% de los casos perfectamente. Y en el niño, que es muy importante, pues es una fase en donde va creciendo, tienes que dar medicación, no solamente para controlar los síntomas, sino para que su desarrollo sea normal. Claramente el asma hoy en día, y quiero transmitir esto, aunque no conozcamos bien su origen, aunque no conozcamos bien cuáles son los factores que influyen, sí que hoy en día el asma se puede controlar muy bien, y se puede, en la mayoría de los casos, muy bien para que el niño haga vida totalmente normal. Y yo en eso insisto mucho, es decir, el niño tiene que hacer vida normal. No hay que sobreprotegerle. El niño por asma no tiene por qué dejar de hacer deporte, natación, no tiene que nada. Él tiene que intentar hacer, y si tenemos que dar más medicación para ello, pues daremos más medicación. Efectivamente. Bueno, y nos hemos fijado en el asma y en el asma infantil muy especialmente. Doctor Alsina, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes. Gracias y buenas tardes. Nosotros seguimos adelante, 5:21 minutos de la tarde. Tenemos una cita ahora para marcharnos hasta Casa Arteta, aseguro que una receta deliciosa y dulce, vean.
Ya está todo dispuesto para que Pablo nos prepare esa tarta de cuajada, que seguro que está muy buena. Pablo, ¿cuáles son los ingredientes? Bueno, los ingredientes. La leche de oveja, como hemos dicho, producto aquí de la Uzama, luego una crema pastelera, luego el cuajo, que es muy importante, y luego un molde que tenemos aquí de plástico y una galletita, que puede ser una galleta María, puede ser un bizcocho, cualquier cosa. Eso lo vamos a usar como base del bizcocho. Esto es una base, entonces, bueno, pues para eso. que se quede... Lo que tengan un poco en casa, ¿no? Así Nuestros es, no espectadores, es una un postre muy galletita. sencillo y lo pueden hacer. Vale. La base es la leche. La base, lo importante en esta receta es la leche de oveja. Eso es. Y si es de la Uzama, mejor que mejor. Muy bien. Tiene unos productos muy buenos, Claro. tanto la leche como el helado, como todo. Claro. Muy bien, Pablo. Pues vamos a empezar, ¿vale? Primero ponemos la galleta, le ponemos el plástico este alrededor, que es la base. Ahora vamos a echar la crema pastelera. Pablo, recuérdanos cómo se hace la crema, anda. Sí, la crema pastelera vamos a hacerla con la misma leche de oveja. La ponemos a hervir y aparte ponemos 30 gramos de margarina, le metemos 80 de azúcar y vamos a hacer con un huevo. Se pone a hervir la leche, cuando tenemos ya la leche hervida, ponemos un poquito de leche fría, disolvemos todo lo que es la maicena y todo eso y lo mezclamos. Vale. Lo tenemos hirviendo un poquito y cuando esté ya hervido lo dejamos que se enfríe para usar esto. Así se queda. Y así empezamos con esto, ¿no? Muy bien. Ahora el siguiente paso va a ser, voy a usar la cuajada con sabor a requemado. Con sabor a requemado. Ahí me gusta un poquito. Muy navarro. Esto es. Podemos usar cualquiera de las dos, pero bueno, voy a usar esta porque a mí me gusta este plato. Vale. Vamos a echar la taza. Claro, que vas a hacer la cuajada en vivo y en directo, ¿no? Eso es. Con el cuajo, claro. Eso es. Vamos a meter al microondas nada más que medio minuto, porque no le hace falta más. Esto tiene que estar a 36 grados. No hace falta nada más, porque si no, si está demasiado caliente, no se cuaja. No se cuaja. Y si está demasiado fría, tampoco se cuaja. Bueno, ahora vamos a sacar la leche, que ha estado unos 30 segundos aproximadamente, y vamos a usar el cuajo. También es un producto de los mismos de la Uzama, que hacen un muy buen cuajo. ¿Postres Uzama? Eso es. Tiene muy buen producto, postres Uzama. Muy bueno. Vamos a echarle unas 5 gotitas. Ahora removemos la leche. ¿De dónde sale la cuajada? Y lo echamos por aquí, lo vertemos por aquí. Y lo dejamos. Así queda ya el postre. Ahora lo tenemos que meter unos 20 minutos o media hora a la cámara y el postre lo presentamos y queda perfecto, ¿vale? Claro, pues dentro de 20 minutos lo presentamos. Ya hemos pasado unos 20, media hora más o menos. Y así se queda, bien, queda así, bien cuajadico. Bien cuajado, está fresquito. Y ahora vamos a hacer la decoración. Vale. Vamos a echarle unas nueces. Un poquito de miel, que es lo que le va a la cuajada. Sin pasarnos tampoco. ¿Este postre, Pablo, lo soléis hacer aquí en Casa Arteta? Sí, esto lo hacemos casi todos los fines de semana. Vamos a poner una bolita de helado de cuajada natural. También tiene uno que es con miel y nueces que va muy bien, pero bueno, hoy vamos a ponerle una bolita de helado de cuajada natural, ¿vale? Ponemos así. Ahora cogemos con una tijerita, le pegamos el corte. Pues ya tenemos el postre terminado y en un incomparable marco con el resto de productos de Postres Uzama, que son muchos y muy variados, y además por este mural de fotografías que tienen en Casa Arteta, que da fe de todos los clientes que han pasado por aquí, muchas caras reconocidas y conocidas. Sí, ¿no? todo deportistas, ¿eh? Aquí es la casa del deporte. Todo el deportista le acogemos bien. Sí. Y le ponemos los postres así caseros. Pablo, pues una vez más, muchísimas gracias por habernos preparado este postre sencillo que cualquiera de nosotros podemos preparar en casa. Que lo que se trata es de que lo puedan preparar las amas de casa tranquilamente, sin muchas cosas, ¿no? Claro. Muy sencillo. Claro. Pues una base,
de una galleta, un bizcocho, crema pastelera y encima una cuajada decorada con una te lo has aprendido perfecto. Hombre, yo en cuanto salga de aquí me lo hago en casa. Vas a tener que montar un restaurante. Pablo, muchísimas gracias. Venga. Hasta la próxima. Hasta cuando quieras. Gracias. Bueno, el momento delicioso de la tarde o gastronómico en nuestro espacio con buen sabor. 5:26 minutos de la tarde. Hablamos también de cine. Ya saben que No Importas Tú, nos importa desde luego el cine. Nos fijamos hoy muy especialmente en la Filmoteca de Navarra, que va a dedicar en mayo y en junio un ciclo realmente a la figura del director de cine y guionista navarro, fallecido hace 25 años, Rafael García Serrano. Hoy el programador de la Filmoteca de Navarra, Alberto Cañada, nos acompaña. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, Buenas tardes. Muy bien. Rafael García Serrano, un hombre, no sé si suficientemente conocido en Navarra, solo por los cinéfilos o no, porque efectivamente participó en muchas películas con autores muy conocidos, en su condición de guionista en muchas ocasiones, ¿verdad? ¿Quién fue Rafael García Serrano? Pues la verdad es que su vinculación con el cine es quizás lo más desconocido de su trabajo. Él sí es conocido y reconocido pues en Navarra, que es su tierra, donde él nació en el año 1917, es por su faceta literaria. Él decía que tenía vocación desde niño prácticamente por aquello de escribir. Acabó escribiendo diariamente porque fue periodista y hasta sus últimos días de lucidez no dejó de escribir en periódicos, también escribió novelas, escribió artículos y también escribió para el cine. Pero esa es quizás su faceta más oculta, más desconocida, ¿no? Porque el trabajo de los guionistas siempre queda un poco en la sombra, ¿no? Sí, sí, yo siempre digo que si hacemos una encuesta y preguntamos... Director de cine y no tanto el guionista, Claro, ¿verdad? si preguntamos cuántos nombres de guionistas conoces, la gente se desconcierta, ¿no? Así es. Entonces, la labor del guionista pues, fue prácticamente desconocida, ¿no? Para aquellos que no estaban un poco en el mundo del cine y no le conocían. Y tanto en cuanto participó en muchas películas, incluso llegó a dirigir un largometraje basado en una novela suya, pensamos que la Filmoteca sí que tenía que, bueno, de alguna manera reconocer, descubrir o redescubrir esta persona importante por su vinculación con Navarra y por su vinculación con la cinematografía, ¿no? Que son, pues, yo creo que las dos esencias de la Filmoteca de Navarra. Exacto, pues en la Filmoteca los jueves de mayo y junio, en principio, ¿verdad? Se van a proyectar las obras en las que participó Rafael García Serrano, como esta que estamos viendo. Sucede en San Fermín, que además Alberto las va a presentar, vas a presentar, ¿verdad? Esta historia. Cuéntanos un poquito la historia de esta película, ¿no? Que escribió precisamente el novelista navarro. Sí, esta es una de sus primeras participaciones para el mundo del cine, por así decirlo, porque en realidad era para un nodo. Sí. El noticiarios y documentales españoles tenía una sección que se dedicaba a reportajes de actualidad que los hacían en color, como estamos viendo. Esta es una película del año 57, cuando todos recordamos el nodo pues prácticamente en blanco y negro, ¿no? Que es el noticiario que veíamos antes de cada película. Era obligatoria la proyección, hay que recordarlo, por eso los veíamos. Era el único noticiario que se podía hacer en España, no se podía hacer ningún documental y noticiario sin permiso de la Dirección General de Cinematografía, que era la que auspiciaba el nodo. Y esto es un reportaje específico sobre San Fermín. Es un documental que dura casi 20 minutos. Los nodos que veíamos en el cine eran mucho más cortitos y eran varias noticias sobre deportes, las clásicas inauguraciones de pantanos, etc., ¿no? Esto es un reportaje especial y, bueno, ya que el contenido era San Fermín y, bueno, pues una persona más o menos afecta al régimen era Rafael García Serrano, porque nunca ocultó su condición de falangista, dijeron, bueno, pues este hombre que además parece que escribe bien y le conoce bien los San Fermín, etc., pues que escriba esta historia. Entonces él escribió esta historia que dirige Francisco Centol, que era uno de los operadores del noticiario de aquellos años. Y ciertamente, bueno, no es una película realmente original ni tiene unas características artísticas extraordinarias, pero vista ahora, ¿no? Después de casi 60 años, dices, bueno, es una maravilla poder tener estas imágenes en las que vemos pues cómo estaba la Plaza del Castillo hace casi 60 años, cómo vestía la gente, cómo los Sanfermines en algunos aspectos han cambiado poquísimo, ¿no?
Efectivamente, bueno, muy interesante, ¿eh? Sucede en San Fermín, que será la primera proyección de este Ya ciclo. fue la semana pasada. Ha sido ya, ¿verdad? Sí. La siguiente será esta semana, la siguiente película en la que trabajó Rafael García Serrano, que es La Patrulla. La Patrulla. Es así, este efectivamente, jueves. sí. En esta ya sí que participa como guionista, junto con José María Sánchez de Silva, y la película la dirige Pedro Lazaga, que va a ser uno de sus, de sus principales compañeros en este viaje por el cine, ¿no? Van a participar juntos, él como guionista y él como director, en varias películas. Esta es la primera que hacen juntos. Y esta película estamos viendo precisamente la escena esencial, fundamental del comienzo de la película, en la cual estos soldados combatientes se hacen una fotografía, porque la película cuenta lo que les sucede a todos ellos años después, pasados 10 años, lo que sucede a cada uno de los que han salido en este retrato. Es un recurso que ya se ha visto en algunas otras películas, pero bueno, aquí pues es una originalidad que en cierto modo se ve a Rafael García Serrano, que en casi todas sus películas intentaba que apareciese la milicia, los soldados, ¿no? Él es un hombre que participó en la guerra civil, pero digamos desde la retaguardia, porque tuvo la fortuna o la mala fortuna, depende de cómo se vea, de caer herido. Él sí que quería realmente combatir, hizo lo posible por ir al frente, pero la primera vez que fue al frente se cogió una infección, tuvo que estar hospitalizado, lo pasó muy mal, y cuando consiguió por fin después, al cabo de un tiempo, volver al frente, volvió a cogerse otra enfermedad, esta vez de carácter neumológico, y bueno, estuvo a punto de morir, y estuvo nada menos que 5 años interno. Le dieron la extremounción en varias ocasiones, estuvo a punto de morir, y aunque no participó realmente en acciones bélicas, pero en sus películas, en sus novelas, siempre se hace mención, ¿no?, de episodios bélicos, de batallas, de escaramuzas, etcétera. Es una cosa que siempre lo obsesionó hasta el final de sus días y hasta las últimas películas, como veremos. Bueno, vemos algunas otras películas, fragmentos de lo que se va a ver en la Filmoteca a lo largo de este mes de mayo y junio. Tenemos A la Legión le gustan las mujeres y a las mujeres le gusta la Legión, Tú y yo somos tres, Porque morir en Madrid, Los económicamente débiles. Vamos a ver, por ejemplo, Los económicamente débiles, un fragmento de esa película. Alberto, cuéntanos un poquito la historia. Esta película la escribe junto con José Luis Dibildos, que fue otra de sus parejas, diríamos, cinematográficas. Con Dibildos escribió muchas películas durante los años 60, prácticamente desde que Dibildos empieza a escribir y a producir películas en las que, como dato curioso, aparecía siempre Laura Valenzuela, a quien estaba echando los tejos continuamente los Luis Dibildos, hasta que en el año 71 consiguió que se casara con ella. Sí, en esta película, por cierto, aparece, es la pareja de Tony LeBlanc. Y esta es una de las pocas, digamos, comedias puras que escribe Rafael García Serrano, ¿no? Porque, como digo, su tema favorito era el tema bélico, pero esta es una clásica comedia en la cual, Tony LeBlanc hace el papel de un entrenador de un equipo de fútbol, el Casamata FC, que es ahí vemos, por ejemplo, a Laura Valenzuela, un equipo de fútbol que tiene pocas posibilidades, pero que intentan que, pues llegue a donde se puede, ¿no? José Luis López Vázquez es una especie de ricachón al que consiguen convencer para que aporte dinero y financiación. Bueno, es una comedia clásica de aquellos años. Interesante. Bueno, Rafael García Serrano, escritor, novelista, guionista y navarro, 25 años de su desaparición, se le va a recordar en la Filmoteca de Navarra los jueves. Hemos dado al menos unas pinceladas de lo que va a ser este ciclo interesante, por supuesto, los jueves a las 8 de la tarde, ¿no? Con entrada gratuita. No, 3 euros. 3 euros cuesta. Bueno, pues apuntamos los 3 euros que cuesta participar en esta serie de películas interesantes, que además se combinan con otro ciclo que tenemos todavía, ¿verdad?, en la Filmoteca, arquitectura y documental, arquitectura y cine. Alberto Cañada, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta pronto. Muy bien.